Hola, hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Buenos días, profe. Sí, profe. Buenos días, profe. Perfecto, muy bien, ¿cómo están? Disfrutando de la comodidad de su casa para sus clases en línea. Desde la camita, profe. Ahora sí ya se les hizo, ¿verdad? Que querían clase en línea. Pues sí, pues hay que me Tanto, dan clases el viernes en línea. Hay que tan- recordar viejos momentos de pandemia. ya están recordando sus viejos tiempos de pandemia. No, bueno, pues ahí está, ya se les hizo sus clasecitas en línea hoy y mañana por lo menos, ¿no? Ya veremos más adelante. En fin, a ver si no se duermen, ¿eh? Ya seguramente están bañaditos, cambiaditos y toda la cosa, ¿verdad? Ajá. A ver si a media clase no está ahí el dormidero hasta ronquidos. Voy a escuchar por acá, ¿verdad? Bueno, volvieron donde fueron felices, dice. Eso dicen. Luego ya después odian las clases en línea, que no aprenden, que no ponen atención, que no sé qué. O sea, ¿quién los entiende? Pero bueno, son dos clasecitas, entonces. Pues está bien, ¿no? Algo diferente. Debería ser una combinación, ¿no? Deberían de hacerle así en la facultad. Unos días en línea, otros días allá, ¿no? Para que no sea todo lo mismo. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Si estoy grabando, ven mi pantalla, se ve el apunte. Sí, se ve todo. Ok, entonces vamos a continuar con la clase. Yo creo que hoy terminamos el tema 6. Vamos a hacer hoy quiz, ¿verdad? ¿Del tema qué? ¿5 o 4? Del 4. cuatro. No hemos hecho el 4, hoy ya vamos atrasados, entonces tenemos que hacer el quiz del tema 4. Y mañana habíamos quedado, ¿verdad? Mañana es el tema 5. Entonces, eh, vamos a continuar entonces con la clase. El martes terminamos de ver la tercera forma normal y si no me equivoco, hicimos nuestro modelo que nos quedó así, ¿ok? Y comentamos ya al final de la clase que el proceso de normalización me indica así de manera directa cómo va a quedar nuestro modelo relacional. Cuando hagan un ejercicio, es importante que el modelo que generen coincida con su proceso. Es decir, si en el proceso les generó estas llaves primarias, deben de respetarlas. Es decir, todo debe corresponder con el proceso de normalización. Como pueden observar, en estos ejercicios donde partimos de una tabla de datos de cero, donde están los datos tal cual como lo vimos la clase anterior, no hay como tal llaves primarias artificiales. Todo se trabaja con, como pueden observar, con pecas naturales, como lo hicimos en la clase pasada. A menos que la muestra de datos contenga una columna artificial, una peca artificial, entonces pues ya la consideramos. Pero si no, se trabaja con puras pecas naturales. La identificación de la peca en la primera forma normal, si no hay una artificial, se trabaja con naturales, como lo hicimos aquí. ¿Ok? Hasta el final, ya que tengamos nuestro modelo, ¿ok? Si nosotros queremos hacerlo ya muy similar a lo que estamos acostumbrados, es decir, ya ponerle su peca artificial, entonces se pasa a una etapa que también vimos el martes que se llama refinamiento del modelo, ¿ok? Ahí sí, ahí sí ya lo que haríamos es agregarle sus artificiales, como ya lo hemos visto en temas pasados, como pueden ver aquí. Quitamos inclusive la compuesta en la intermedia y ponemos una artificial. Y algunos atributos se mejoran, los nombres se mejoran, ¿no? En lugar de poner aquí clave carrera, como lo vimos el martes, pues nada más ponemos clave para que nuestro diseño nos quede más compacto y un poquito más elegante, por así decirlo, y más eficiente con las pecas artificiales. ¿Ok? Hasta ahí. Entonces, hasta aquí llegamos con el primer ejercicio. El día de hoy vamos a hacer uno más para que quede un poco más claro. Vamos a practicar un poquito más y vamos con este ejercicio. Antes de ello, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar de algo que nos haya entendido, de lo que hicimos el martes? ¿Todo bien?
Sí, profesor. Bueno, entonces ahora vamos con este otro ejercicio. Este lo vamos a hacer un poquito más rápido. Ahora sí quiero que me ayuden ustedes a resolverlo con lo que ya aprendieron el martes. Entonces, este ejemplo habla de un sistema web que ofrece renta de películas a sus a clientes por internet vía streaming, ¿no? Un mini Netflix, por así decirlo, ¿no? Considere las siguientes reglas de negocio. Un cliente cuenta con una sola membresía. Al terminar el periodo, si el cliente decide continuar o renovarla, se modifica la fecha de vigencia. ¿Ok? O sea, si mi suscripción termina en noviembre, si quiero continuarla, modifico la fecha y entonces ya la aumento. La duración de las membresías es variable. Algunos clientes tienen membresías por 2 años o por 1 año. La duración de la renta de la película también es variable. Cuando la fecha de entrega expira, ya no se permite realizar el proceso de streaming. O sea, si yo renté una película y venció ayer, hoy ya no puedo verla. Y un cliente puede rentar la misma película las veces que desee, ¿ok? Si me gustó mucho una película, la puedo rentar hoy y la rento la semana que entra y así. Y entonces nos ponen aquí una pequeña muestra de datos. Pueden ver aquí membresía, nombre del cliente, apellido paterno, miembro desde, miembro hasta, película, la película que está rentando, la fecha de entrega, el tipo de película, precio renta, fecha de renta, descripción del tipo de la película. Y nos piden algo similar a la vez pasada. Vamos a hacer el proceso de normalización y la construcción del modelo relacional. Entonces, vamos a ver. De lo que vimos el martes, ¿se acuerdan? Un primer análisis para empezar a resolver es analizar esta muestra de datos. Y antes de empezar con la primera forma normal, ¿les parece si analizamos y detectamos nuevamente nuestras columnas? Es decir, si tenemos columnas no redundantes o si tenemos columnas redundantes o si tenemos una redundancia necesaria. ¿Ok? Entonces, échenle un ojito, damos unos segunditos y vamos a hacer esa clasificación. Voy por un cargador que se me está acabando la pila del celular y mientras hacen su análisis. Y ahorita regreso en un segundito. ¿Ok? ¿Listos? ¿Sí o no? ¿Me escucho o no me escucho? Sí. Sí, profe. Ok, ¿y luego ya se durmieron o qué? No, todavía no. Ah, despierten, pellizquense algo, no sé, a ver, para que se despierten, a ver qué, ¿no? Ustedes saben cómo se despiertan. Entonces, a ver, quiero que me digan, vamos a clasificar nuestras columnas. Membresía, ¿qué me dirían en cuál de estos 3 grupos cae? Necesaria. Necesaria. Redundancia necesaria. Sí. Ok, esa es una redundancia necesaria. El siguiente, Innecesaria. Necesaria. Necesaria. innecesaria. El siguiente, Innecesaria. igual. Este, Mm, Innecesaria. Necesaria.
¿Necesaria o innecesaria? Ah, Necesaria. Sin redundancia. es miembro desde, o sea, por cada película que rentan, necesito saber o escribir desde cuándo el miembro, desde cuándo el cliente está vigente o Es es miembro. innecesaria. Innecesario, ¿no? Es Sí, innecesaria, ¿verdad? Exacto, abusados ahí. lo mismo para eso, Lo, miembro mi- hasta. miembro hasta igual, ¿no? Sí, O sea, cuando rento, que es lo único, por eso me dijeron aquí necesaria, ¿no? Cuando rento algo, lo único que quiero saber es a quién le voy a rentar, ¿cierto? ¿No? Película Innecesario. es una Innecesario. redundancia igual necesaria porque necesito saber de qué película se trata, ¿no? Fecha de entrega Innecesario. Necesaria. es redundancia necesaria. no hay redundancias. No necesaria. No hay redundancia, exacto. ¿Ok? Aunque llegaran a coincidir las fechas, eso más bien justamente sería una coincidencia. Porque aquí si se fijan, sí necesito un registro para cada película y para cada qué. ¿De qué dependería? Bueno, ahorita vamos a analizar esto de qué depende, ¿no? Pero es correcto, ni siquiera llega a redundancia. Tipo película Innecesario. es una redundancia innecesaria, ¿de acuerdo? Precio renta. Precio renta Sería sin redundancia. No necesario. sin redundancia. Ujú. Porque pues es lo mismo como en la fecha de entrega, que se pueden llegar a tener los mismos costos, pero pues solo son coincidencias. ¿Qué opinan los demás? Yo no sé si tal vez podría ser Yo digo redundancia innecesario. innecesaria. Es Es una, innecesario porque no necesitamos saberlo en esa tabla, ¿no? No necesitamos saber lo de la renta. exacto, es innecesaria. ¿Por qué? Sería necesaria si las reglas de negocio me dijeran que por cada cliente el precio pudiera variar. Pero si el precio de renta es la misma, ¿no? Es la misma para cualquier cliente, no necesito estar repitiendo el precio de renta de la película para cada renta, ¿no? Exacto, como bien comenta aquí Carlos, está relacionada a la película, no a las rentas, ¿de acuerdo? Sí, es claro para todos. Si a alguien de ustedes no le queda claro esto, díganme, porque es importante que entendamos bien cómo están estructurando los datos, porque si no, ya de aquí ya el ejercicio pues va a estar con dudas, ¿no? Fecha renta, Mm, Tampoco hay, ¿no? O sea, esa no hay redundancia. Redundancia. no hay redundancia. no hay redundancia, ¿verdad? Esta quedaría, no hay No. redundancia. ¿Por qué no hay redundancia? Porque depende de qué. Esta fecha renta, ¿de qué depende? Sus valores, ¿de qué dependen? O dicho de otra manera, ¿cómo identifico de manera única a cada fecha? Con el usuario o con la membresía. Ajá, y nada más, porque aquí hay una regla, sí hay una regla interesante, vean. La duración de la renta también es variable, aunque más bien eso sería más de la fecha de entrega, ¿no? Pero la fecha de renta, ¿ok? Depende de qué, de a quién le están rentando y pues también de la película que están rentando, ¿no? Exacto, como bien comenta Daniel, con cliente y película. Exacto, ¿ok? Y la última descripción tipo Redundancia innecesaria. Innecesaria. es una redundancia innecesaria. Bien, no requiero guardar el tipo de película para cada una de las películas que estoy rentando. Bueno, ¿dudas de esto? ¿Alguna columna que no se haya entendido? Conste, luego no estén ahí en el examen de que, ay, que está muy difícil, que no sé qué. ¿Ok? Bueno.
Entonces, ya con esta análisis que acabamos de hacer, nos damos una idea para poder ahora sí pasar a las formas normales. Entonces, voy a agregar aquí una nueva pestaña y vamos a hacer el proceso de normalización. Entonces, ¿se acuerdan de el martes cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Empezamos por cada una de las formas normales, entonces ponemos primera forma normal. ¿Alguien recuerda qué tenemos que hacer en la primera forma normal? Es encontrar las dependencias funcionales y transitorias. Ajá, pero un poquito antes de eso, un paso importante. La PK, Exacto, identificar a la PK y ya después nos vamos con las dependencias funcionales. ¿Quién será la PK? La membresía. Membresía. Ujú. puede ser Ok, membresía y nada más. ¿O será o requerirá de otra? Si ustedes me dicen que nada más es membresía, quiere decir que con la membresía puedo determinar de manera única a todos los atributos, a todos, a todos, a todos. membresía y película. Membresía y película. ¿Están de acuerdo todos? ¿Cómo sé, se acuerdan el martes? ¿Cómo puedo comprobar que estoy bien? Acuérdense del concepto de Que, dependencia funcional. que con esas dos se pueda llegar a las demás, se pueda acceder a las demás columnas. Exacto. Ahora, también, si ustedes leen en las reglas de negocio, dice que habla de, por un lado, de clientes que rentan películas. Entonces, aquí las reglas de negocio nos está indicando que están haciendo una asociación entre quien, en realidad la renta es una relación, ¿no? Entre cliente y película, ¿no? Cada combinación de cliente y película, en realidad, ¿qué es? Una renta, ¿están de acuerdo? Entonces, aquí el enunciado, cuando vean un ejercicio de estos, lean bien las reglas porque en las reglas casi les está indicando quién es la PK. Ahora, vamos a comprobar si ustedes proponemos estos dos, quiere decir que pudiera, no es obligatorio, pero pudieran existir atributos que dependen de ambas. ¿Será cierto eso? ¿Quién será? ¿O existirán algunos que dependan de esta combinación? Sí, las de fecha de renta, por ejemplo. Justamente las fechas, ¿verdad? Esta y esta. Aunque hay un detallito, a ver si alguien lo cachó. Vean que dice aquí que un cliente puede rentar la misma película varias veces, o sea, las veces que él quiera. ¿Qué pasa si proponemos esta PK, cliente y renta, y quiero rentarla varias veces? Perdón, cliente y película, y quiero rentar varias veces. ¿Si observan lo que ocurre o no? Dice, debe haber una tabla transitiva. Dejen de eso, pero ¿qué problemita hay si un cliente quiere rentar la película varias veces? No lo va a dejar, solo lo va a dejar una vez, ¿no? Exacto, porque ahí me marcaría una duplicidad, ¿no? Una combinación duplicada. Entonces, ¿qué hago ahí? O sea, ¿realmente esta es la PK? No, No, ¿verdad? Hay un detallito, este, en la PK, porque para esa regla no nos va a funcionar nuestra llave primaria. Entonces, ¿qué proponen? ¿Qué le modifico a esa PK para que pueda cumplir con esta última regla? Exacto, aquí Carlos me comenta, necesita las fechas en la PK compuesta. ¿Qué fecha necesita? la fecha de renta, ¿no? La fecha de renta. Entonces, en realidad, esta columna
debería de formar parte de la PECA. Y la única fecha que depende de las combinaciones de esa PECA, pues sería ¿quién? La fecha de entrega. ¿Ok? Dudas, si está claro para todos por qué entonces nuestra PECA en este ejercicio pensaron que iban a ser 2 como en la anterior, ¿verdad? Pero ya vieron que no. Este tipo de Profe, ejercicios de ¿podría repetir? normalización, Porque voy. Este tipo de ejercicios de normalización tienen que ser muy cuidadosos. No se vayan con la idea de que, ay, en el ejercicio de clase fueron 2, entonces siempre van a ser 2. ¿Ok? A veces es un atributo a la PK, a veces son 2, a veces son 3 en este tipo de ejercicios. ¿Ok? Ahora sí, perdón con la duda. sí, que sí podría repetir por qué escogimos fecha de renta también para Ajá, también, ¿por qué la elegimos como parte de la PK? Porque tenemos esta regla, la que estoy aquí apuntando. Un cliente puede rentar la misma película varias veces. Si nosotros dejamos únicamente a cliente y a película, no podrías rentar varias veces la misma película, porque, por ejemplo, tu PK se vería así. El cliente 1 con la película 10, ¿ok? Ya la rentaste. Regresas, no sé, después de un mes, quieres volverla a rentar, entonces tendrías que agregar otro registro, pero aquí ya no puedes, ¿no? Porque ya está duplicado. ¿Te fijas? Esta combinación ya está duplicada, entonces ya no podría rentar una segunda vez. Para poderla rentar otra vez, entonces, ¿qué es lo que varía? Pues cuando la rentaste, ¿no? Basado en esta muestra. Si le agregas la fecha de renta, entonces ya tienes combinaciones únicas. Por esa razón la agregamos. ¿Sí resolví la duda con esto? Sí, profesor, gracias. Ok, entonces, ya que estamos de acuerdo, escribimos nuestra PK y decíamos, las columnas que van a formar la parte de la PK es membresía, coma, película, coma, fecha, renta. Y estos 3 atributos van a determinar a quién. Si me ayudan, porfa, ustedes tienen ahí la muestra de datos. Nombre de cliente, Es nombre cliente, ok. ¿Qué otro? apellido paterno, Apellido paterno, miembro desde, miembro desde, miembro hasta, ajá, tipo película, tipo película, ajá. precio renta Vamos a poner aquí. Precio renta, ajá. y descripción tipo. Descripción tipo, le voy a poner así. ¿Y son todos? Sí, Ok, ya tenemos a nuestra PK. Cualquier duda, avísenme. ¿Qué sigue después de la identificación de la PK? dependencias funcionales, Identificar dependencias, empezamos por las parciales, ¿ok? Grupos de repetición, ya ni lo puse porque están de acuerdo que no tenemos grupos de repetición, ¿se acuerdan de ese concepto? O sea, no tenemos agrupación de columnas o de registros. Entonces, lo voy a poner acá arriba si quieren, grupos de repetición. Identificar grupos de repetición y vamos a poner que no hay. Y le ponemos aquí abajo, no hay. Identificar la PK, ya la identificamos. Ahora, identificar dependencias parciales. ¿Qué recuerdan? ¿Cuántas dependencias parciales pudiéramos tener como máximo en este ejercicio? 3, 3, ¿verdad? Ahora, ¿qué me dicen ustedes? ¿Habrá o no?
¿Alguien tiene una propuesta de alguna dependencia parcial? Hmm, Pues con membresía se podría, bueno, membresía es determinante para nombre cliente, apellido paterno, miembro desde y miembro hasta. ok. Parece que nada más tengo un alumno, ¿eh? Ahorita si no participan más les voy a preguntar y les voy a decir, prende tu cámara a ver qué estás haciendo. No, no es cierto. ¿No? Estaría bien esa dinámica, ¿verdad? Me Unos va a van a agarrar estar todo fachoso, profe. todos dormidos, ¿verdad? No. Ahorita voy a preguntar a las áreas a ver qué andan haciendo. Mm, con razón querían clase. No están durmiendo. Bueno, es Profe, ¿y tu fecha de entrega? la fecha de entrega. Vamos primero por la membresía. Ahorita vemos que. Ah, la Sí. fecha de entrega. Ah, te refieres acá arriba, ¿verdad? Ajá. Sí, es cierto, no me la dijeron. Qué mala onda. Falta, ¿no? Fecha de entrega. Sí, nos faltó. Muy bien, muchas gracias. Nos faltó aquí este atributo. Ok, entonces, membresía. ¿Con la pura membresía puedo determinar algún atributo? Por lo menos alguno. Sí, ¿Quiénes son? nombre cliente, Nombre del apellido cliente. paterno, Ajá, nombre, cliente. En el chat también pueden participar, usen el chat también si no quieren usar el micrófono. ¿Qué más? apellido paterno, Apellido paterno. miembro Ajá, desde, miembro, desde, ajá, miembro hasta. miembro hasta, ajá. ¿Algún otro? Creo que no. Hasta ahí, ¿verdad? O sea, con el puro número de membresía yo puedo saber quién es el cliente, quiénes sus apellidos, miembro de este y miembro hasta. Ahora, se van dando cuenta que cuando formamos las parciales, los atributos que quedan del lado derecho son atributos que originalmente aquí los marcamos como innecesarias, ¿se dan cuenta? Estas redundancias innecesarias se van eliminando cuando identificamos las dependencias. Ahorita ya quitamos nombre, el apellido, miembro desde, miembro hasta. Ahorita llevamos estas, ¿ok? En el chat me preguntan, ¿miembro hasta sería un atributo tipo null? Eh, no porque, por ejemplo, cuando la idea de este ejemplo es que cuando eh, decides cuando más bien compras tu membresía, te dicen, a ver, eso eres un nuevo cliente y tu membresía va a terminar hasta tal día. Porque si la ponemos nula, diríamos que la membresía nunca acaba. Ok, entonces siempre se le pone una fecha de fin. Esa es la idea en este caso. Ok, bueno, ahora, ¿hay alguna otra? Voy ahorita a escribirla así, dependencia parcial 1. ¿Existirá otra dependencia parcial? ¿Podría Oye, ser con respecto a la película? ajá, muy bien. ¿La película determinaría a quién? ¿El tipo? Ajá, el tipo película. ¿Algún ¿Su otro? descripción? Descripción. Ajá, tenemos, es de descripción del tipo, del tipo, ¿verdad? Sí. ¿Algún otro? ¿El precio de renta? El precio de renta, muy bien. El precio de renta. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí ya quitamos, voy a marcarlos así. Ya quitamos ya quitamos bueno, ya identificamos miembro de miembro hasta, ¿ok? Estos fueron para la primera dependencia. Para la segunda, que fue película, ¿ok? Quitamos ¿cuál?
tipo película, identificamos descripción tipo y el precio ¿qué? De renta. Entonces, si se fijan, este obviamente es parte de la PK, este es parte de la PK, ¿ok? Este es parte de la PK. Y se fijan cuál es el único atributo que nos quedó. Fecha de entrega. Que justamente porque este no lo pudimos clasificar. Porque nos quedó solito. O sea, porque no lo incluimos ni aquí ni acá. Porque depende de la membresía y Depende la de la película. membresía, de la película y de la fecha de renta. ¿Están de acuerdo? Entonces, esa es otra manera de checar que vamos bien. Ahora, si ustedes observan, es un atributo que no tiene redundancia. ¿Ok? Entonces, ahí se pueden dar cuenta si la selección de nuestra PK y si la selección de nuestras dependencias va bien. ¿Ok? Ya tenemos entonces nuestras dependencias parciales. Ahora, hace rato comentamos que podrían ser máximo 3. ¿Por qué? Porque tenemos ¿cuántos atributos en la PK? 1, 2 y 3. Entonces viene ahora mi pregunta. ¿Podríamos hacer algo con la fecha de renta? A partir de la fecha de la renta, ¿pudiéramos determinar algún atributo? La fecha de entrega. Perdón, de renta, porque de este atributo, de renta. No, más bien, la pregunta es si a partir de la fecha de renta puedo determinar a otro atributo. Así como lo hicimos con membresía No, y con película, ¿puedo con la fecha de renta? O no, sea, no, ¿verdad? O sea, con una simple fecha por sí solita, no puedo determinar nada. Por ejemplo, no sé, 3 de marzo del 2000. Con esa fecha no puedo determinar algo de manera única, ¿no? O sea, esta fecha funciona, ¿ok? Pero siempre y cuando esté en conjunto con las otras dos. Entonces, en este ejemplo, para este ejercicio, nuestras dependencias parciales solamente se reducen a estas dos. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Bueno, ahora vendrá el siguiente paso. ¿Qué vamos a identificar? ¿Qué es lo que sigue? Identificar qué? Dependencias transitorias. Dependencias transitivas. Muy bien. Vamos con el mismo procedimiento. ¿Alguien ha identificado alguna dependencia transitiva? ¿O no hay? Puede que no haya, ¿eh? No es obligatorio que existan. Y ahora a ver, chéquenle. Tipo película y descripción tipo. De acuerdo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo todos? Tipo, película, descripción tipo. ¿Ok? Ah, perdón, aquí sería así. ¿Ok? A partir del tipo de película puedo determinar su descripción. De acuerdo. profe, ¿por qué eran transitivas? ¿Ok? ¿Por qué eran transitivas? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien recuerda cuál era la definición de una dependencia transitiva? Mm, ujú, Es de dormilones. que un atributo que no es dependencia parcial puede determinar otro atributo. Más o menos, no es tanto que sea parcial. Ok, va la explicación de nuevo. Primero, voy a empezar por la parcial para que entre en contexto. La parcial, ¿por qué es parcial?
porque tomo cada uno de los atributos que forman a la PK por separado, tomo membresía, tomo película y veo si por sí solitos pueden determinar al menos a otro atributo. Aquí vimos que sí, que membresía puede determinar por sí solito a estos atributos: nombre, cliente, apellidos, miembro, hasta. Lo mismo para película. En una transitiva, el concepto es lo mismo, nada más que la regla es que el atributo determinante, o sea, el atributo del lado izquierdo, no debe formar parte de la PK. Esa es la diferencia. Pero el atributo que elija debe de determinar al menos a otro atributo. Por ejemplo, aquí me propusieron el tipo de película. ¿Por qué el tipo de película? Primero, tipo de película, como pueden ver, no forma parte de la PK. Lo tenemos de este lado, ¿ok? No forma parte de la PK. Pero resulta que este atributo por sí solito puede determinar de manera única a los valores de otro atributo, que en este caso, ¿quién es? La descripción del tipo. De hecho, lo pueden ver aquí en los datos. Vean. Dejen borro todas estas marañas que tengo aquí. Ja. Eh, 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 em. Ah, es que lo está, marcando uno por uno. Bueno, no importa. Ya. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Aquí lo pueden ver. El tipo película que es el C, ok. La película tipo C. Con esta letrita puedo determinar, me están proponiendo esta descripción. O sea, que si yo conozco el tipo de película, puedo saber que el tipo C es para adultos, que el tipo B es una película familiar. ¿Ok? Entonces se forma una transitiva, porque a partir de este atributo puedo determinar los valores de la descripción. ¿Sí resolví la duda o no? Sí, profe. ¿Ok? Entonces acuérdense bien, las dependencias transitivas son dependencias funcionales en donde el atributo determinante no forma parte de la PK. Acuérdense bien del concepto de dependencia funcional, A flecha B, en donde decimos que A es un atributo determinante porque con sus valores puede determinar de manera única a los valores de al menos un atributo. ¿Ok? Bueno, nada más para recordar, ¿quién me da un ejemplo de una dependencia funcional? Díganme un atributo y que con ese atributo pudieran determinar varios valores de varios atributos. Cualquiera, un ejemplo cualquiera. Fecha de nacimiento y edad. Ese es interesante. ¿Qué opinan de esa de fecha de nacimiento y edad? Si yo conozco la fecha de nacimiento, ¿puedo saber la edad? Es correcto, ¿no? Aunque esto más bien entra más como un atributo calculado. Sería como fecha también actual, ¿no? Ajá, tendría que agregar a lo mejor también la fecha actual para que pueda calcularla, ¿no? Pero bueno, esa y me dicen, pues igual y la conozco siempre, ¿no? Conocemos siempre la fecha actual. Número de cuenta, nombre estudiante, de acuerdo. Si yo sé el número de cuenta, puedo determinar todos los datos de un estudiante, ¿no? O sea, uno más no puede ser, que no me digan otro. Les digo, parece que nada más Jesús es mi alumno, ¿eh? Le voy a poner participaciones a Jesús y a los demás les voy a quitar. Otra, pues sí. No, ya no voy a dar clases en línea porque no participan.
Ya ven que sí, vamos a hacer clases Estamos en línea. ¿Ya pensando, vieron? profe. Estamos pensando. No, pues tienen un procesador muy antiguito entonces. Sí, profe, me petateo en mi casa. ¿Eh? Me petateo en mi clase, en mi casa, profe. ¿Por qué? Pues es que, no, ¿saben qué les recomendaba yo cuando estábamos en pandemia? Casi les decía. Tienen que estar cambiados, bañados y todo, ya listo, como si fueran ya a salir. Porque si están así en su cama, o sea, ya ni yo lo hago, porque si yo hago eso, capaz que me quedo dormido. Y eso que yo estoy dando la clase. Yo nunca podría hacer eso de quedarme en mi cama y prendo la laptop y ahí me pongo a ver una clase. Uy, no, a los 10 minutos me quedo dormido. Entonces me tengo que bañar y tengo que levantarme y cambiarme y toda la cosa. Una clase dedicada a siestas. No, bueno, ¿qué es eso? Bueno, ok. Entonces, Podría ser otra como de música igual. Por sí, ejemplo, género música. sí, por ejemplo, el género musical, no sé, balada. Esa palabra de balada que pudiera determinar de manera única. No sé, no, es que no sé de música. ¿Qué cosa puede determinar? No sé, a lo mejor un tono musical, el ritmo exacto, el ritmo, ¿ok? O etcétera, ¿no? La CUR, por Profe, ejemplo, puede determinar a los datos de un estudiante, una persona igual. Los instrumentos usados, por ejemplo, si vas a tocar balada, necesitas tantos instrumentos, ¿no? De acuerdo. ¿Alguien iba a preguntar algo? Adelante. que sí, lo de la que estaban diciendo de música, ¿no podría ser nombre de la canción con el artista? Ajá, muy bien, ese es un otro ejemplo. Si yo sé el nombre de la canción, puedo saber el artista. Aunque, bueno, ahí hay que ver bien las reglas, ¿no? Porque ya ven que luego hacen covers. Exacto, exacto, con los covers. Ahí ya tendríamos que meter una regla más. A lo mejor podría ser el nombre de la canción y a lo mejor la fecha en la que se generó esa canción. Entonces ya con eso puedes distinguirla, ¿no? Para la original y un cover. Pero bueno, es correcto. La idea, en general, la idea está bien. Bueno, entonces regresemos ya a nuestro ejercicio. Ya terminamos la primer forma normal. Cuando terminamos de identificar, hasta aquí llegamos. Ya no hay más transitivas. Fue la única. En este ejercicio solamente tenemos una. ¿Ok? Entonces, terminamos nuestra primer forma normal. Ahora viene la segunda forma normal. ¿Qué hacemos en segunda forma normal? ¿Qué hacemos en segunda forma normal? Eliminar las dependencias parciales. Eliminar, exacto, dependencias parciales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál era el procedimiento? ¿Se acuerdan? Por cada dependencia parcial, ¿qué vamos a hacer? Se crea Se crea una, una tabla nueva. exacto, una tabla nueva. ¿Quién va a hacer esa primer tabla? Pueden observar sus dependencias parciales. En lugar de poner dependencia parcial 1, ¿qué vamos a poner? ¿Cómo bautizarían a esa tabla? Película, bueno, membresía. Membresía, membresía. Y esta tabla pues va a tener exactamente estos atributos. Entonces, estos atributos los voy a copiar y tal cual los voy a poner acá abajo. ¿Ok? Y ya tenemos nuestra tabla 1. Otra tabla, ¿quién será? Veo otra dependencia parcial y obviamente otra.
¿Cómo bautizarían a la otra tabla? Película. 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 Ajá. Y va a tener obviamente estos atributos. ¿Ok? Película. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa cuando creamos las nuevas tablas? ¿Qué pasaba con la original? Cuando formamos tablas, ¿verdad? ¿Qué teníamos que hacer con la tabla original? ¿Quién es la tabla original? La gigante. La gigante, ¿no? La que tiene la PK completa y sus atributos. Como ya quitamos dependencias parciales, ¿qué hacíamos con la tabla gigante? Dicen aquí. La íbamos Se reduciendo. elimina Se va reduciendo, ¿verdad? ¿Qué cosa eliminamos de esta tabla los gigante? atributos dependientes. Los atributos dependientes y se quedan los determinantes. Determinantes. Entonces voy a copiar aquí la tabla gigante y la vamos a poner aquí. ¿Cómo bautizarían a la tabla gigante? Así le pongo tabla gigante. No, ¿verdad? ¿Qué nombre podría? Renta pudiera Renta. ser. Renta, ok. Vamos a ponerle renta. Renta y entonces, ¿qué atributos debo quitar? Nombre, cliente, apellido, miembro de miembro hasta y tipo película también porque está en la otra, si lo ven que está abajo. Tipo película, el precio de la renta, el descripción del tipo y nada más, ¿no? Me quedo hasta la fecha de entrega. Entonces, la tabla original va a quedar así. Y se acuerdan que si estos atributos van a formar la PK de mis tablas nuevas, ¿qué pasa con los atributos de abajo? ¿Se acuerdan acá? FK. Ajá, sigue siendo PK, pero a la vez ahora va a ser FK. ¿Ok? Entonces se dan cuenta del efecto que tiene la eliminación de dependencias parciales. FK. Y la fecha, pues nada más sería PK, parte de la PK. Ojo, aunque ponga varias veces la palabra PK, no confundan. Esta es meramente notación. No quiere decir que sean varias PK, sino más bien es una PK compuesta. ¿Ok? Y ya quitamos nuestras dependencias parciales. Y hasta aquí se queda nuestra segunda forma normal. Entonces, vean, de una tabla gigante que me decían, pasamos a ¿cuántas tablas? A 3. Entonces, en un examen, sobre todo, tienen que ser bien claros. Yo me fijo mucho en que me digan, así queda la primera forma normal, así queda la segunda, que sea claro que se vea que de una tabla pasamos a 3 tablas. ¿Ok? Ahora, al quitar estas dependencias parciales, ya eliminamos ciertas redundancias. En este caso, ya no tenemos que repetir los datos del cliente por cada renta. Si se fijan, ya los quitamos, entonces los datos del cliente ya están acá, ya no se repiten por cada renta. Y lo mismo pasa con película. Ya no estoy repitiendo los datos de cada película, ¿no? Los datos de la misma película por cada renta, porque ya los tenemos acá arriba. Sin embargo, todavía hay una anomalía que no hemos quitado o una redundancia que no hemos quitado. ¿Cuál será? Eso quiero que me digan ustedes. O sea, aquí tengo 3 tablas, pero dentro de estas 3 tablas todavía hay una anomalía que se va a eliminar hasta la siguiente forma normal. Las dependencias transitivas. Ajá, que en este caso, ¿qué atributos siguen siendo redundantes y necesarios? ¿Qué atributos siguen siendo redundantes y necesarios ya en la segunda forma normal?
¿no? Exacto, la dependencia transitiva. La descripción del tipo, esta descripción todavía se sigue duplicando. No necesito poner las descripciones del tipo por cada película, ¿ok? Entonces, esta partecita es la que vamos a justamente a eliminar en la siguiente forma normal. Entonces, ahora escribimos. Tercer forma normal que vamos a hacer aquí, quitar dependencias transitivas, ¿ok? Ahora, ¿quién va a ser nuestra tabla nueva? Identificamos acá en la primera forma normal que esta fue nuestra dependencia transitiva y qué nombre proponen para esta nueva tabla. Buenas noches o días. Vamos a hacer el quiz de una vez para que despierten. Película. Estoy pensando, profe. Tipo película, ok. Tipo película. Estoy pensando, dicen. ¿Será? Bueno, estoy pensando en mi camita, que estoy durmiendo. Película. Tipo película. ¿Y quiénes son sus atributos? Bueno, obviamente estos de aquí, ¿no? Tipo película. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa con las demás tablas? Aquí, Bueno, se elimina. ajá, aquí va a haber algunas tablas que no sufren cambios, ¿verdad? Aquí mi sugerencia es, vuélvalas a escribir, membresía, para que se vea bien cómo van quedando sus tablas, pero le vamos a poner aquí sin cambios. ¿Ok? Renta, sin cambios. ¿Cuál fue la tabla que se va a modificar? Película. Película. Entonces, aquí es bien importante, cuando califico un examen de este tipo, me fijo mucho en cómo va a quedar la nueva tabla película. Es decir, después de normalizarla. Voy a subir un poco porque ya no tengo aquí espacio. Ok. Entonces, de la tabla película, ¿cómo me quedaría? Solo Se con el elimina, precio de renta. Ajá. Voy a copiarla como estaba originalmente aquí y quiero que me digan qué le cambio. se elimina descripción tipo. Se elimina descripción tipo. Esto es bien importante porque hay veces que, no sé, se equivocan y la dejan igual. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Debo de quitar el atributo dependiente que es ¿quién? Descripción tipo. Y película me queda así. Ahora tipo película se convierte en ¿qué? Exacto, FK. exacto. Y me queda así. Porque acá en tipo película, pues obviamente esta va a ser PK. Aquí. Ya cuando pasemos al modelo relacional. Y entonces ya tengo mis tres formas normales. Entonces vean, de una tabla gigante que me dijeron, pasamos en segunda a 3 y en tercera pasamos a 4 tablas. Entonces, fíjense bien, así deben de estar sus ejercicios resueltos, que sea claro, esto es primera forma, esto es segunda y esto es tercera. ¿Ok? Hago énfasis en ello porque recuerden que el proceso de normalización es gradual. Para ciertos casos pudiéramos decir, nos vamos a quedar en segunda para desempeño o nos vamos hasta tercera. ¿Ok? Otro tip que les puedo dar. La tercera forma normal casi siempre, si ustedes se fijan, las transitivas casi siempre se enfocan a identificar catálogos. Y si ustedes observan las transitivas, este es un cataloguito muy chiquito, muy sencillo. ¿Ok?
¿Se acuerdan que en temas pasados decíamos, vamos a crear un catálogo, ¿no? Que de idiomas, que de carreras, que de tipos de nacimiento, lugares de nacimiento, ¿no? Todos esos atributos que no forman parte de la PK son realmente catálogos. Cuando los extraemos y formamos catálogos, en realidad lo que estamos haciendo es normalizar a nivel 3. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la forma rápida de identificar una transitiva cuando formamos cataloguitos para que no haya redundancias. ¿Ok? Bueno, vamos ahora con el modelo relacional, si es que no hay duda. Voy a abrir aquí, voy a crear aquí una nueva, dejen cierro este browser que nada está dando lata. Una nueva pestaña. ¿Ok? Y ahora vamos con el modelo relacional. Del modelo relacional, recuerden, deben de construirlo tal cual como nos los indica aquí. Entonces, inclusive voy a copiar las tablas para que sea más rápido. Las voy a poner aquí. Y entonces, a partir de esto, generamos nuestro modelo. Entonces, tal cual como me lo indica, aquí me dice que tengo, creo que me faltaron tablas, ¿verdad? No, más bien es que aquí no las puse sin cambios. Bueno, voy a poner aquí la tabla tal cual. Voy a empezar con tipo película. Mejor así. Ok. Entonces, este es tipo película. ¿Quiénes son sus atributos? Aquí. ¿Quién fue la PK? Tipo película. Y su descripción tipo. ¿Ok? Ya está. Luego tengo, ¿qué otra tabla? Membresía. Vamos a ponerla por acá. ¿Ok? Membresía. Ustedes me ayudan con los atributos. ¿Quién era la PK? Creo que se llama igual, ¿no? Membresía. ¿Sus atributos cuáles eran? ¿Me ayudan? Nombre, Nombre, Ajá, apellido paterno, ajá. apellido materno. Creo que nada más es el paterno, ¿no? Sí, el materno no está. El materno no está. No. es miembro desde y miembro hasta. Ajá. Los miembros no tienen mamá, ¿verdad? Mm, En este ejemplo, ¿verdad? Nada más tienen papá, pero bueno. sí. Así pasa luego, ¿verdad? Y luego, ¿qué era? Miembro desde. Y miembro hasta. Ok. Y creo que ya, ¿no? Y entonces, este es su PK, queda así. Luego tenemos, ¿qué otra? Película. Película. Vamos a ponerla por aquí abajito. Película. Nótese que tal cual como me indica el proceso de normalización, así tal cual se debe de crear. Porque luego he visto que en exámenes se equivocan en el proceso de normalización y curiosamente su modelo está bien. Su modelo relacional lo hacen bien. ¿Eso por qué sucede? Porque a lo mejor ya ustedes de antemano saben a qué van a llegar por lo que ya aprendieron en los temas anteriores, pero no es válido. ¿Ok? Su modelo lo deben justificar con el proceso de normalización, aunque sea muy obvio el modelo. ¿Ok? Entonces, abusados ahí. Para película, igual, ¿no? Película es la PK. ¿Y qué otros atributos tiene? Creo que era el precio renta, ¿verdad? Uno de ellos. ¿Qué otro atributo? Tipo Tipo película como película. FK. Ajá. Que habíamos dicho que ahorita se va justamente se va a convertir en una FK, ¿verdad? Y nada más.
Creo que sí, ¿verdad? Ahí está. Y me queda la gigante. ¿Se dan cuenta cómo la tabla gigante después de normalizar, pues ya se hizo chiquita, ¿no? Porque ya normalizamos. Entonces, esta sería renta. Y los atributos de renta serían ¿quién? Membresía. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué otro? Película. Película, Y como atributo, fecha de entrega. Exacto. Y entonces me queda así. O sea, realmente es reescribir lo mismo, pero en cajitas y con relaciones. Entonces, membresía, obviamente aquí sería una relación identificativa, porque para que forme parte de la PK, ¿están de acuerdo? Y también de dónde a dónde iría otra identificativa. de película, rentas. Ajá, así. Estoy usando ahorita IDEF 1X. Y de tipo película, tendríamos aquí otra, ¿no? ¿Hacia dónde iría? Películas. Película, Ajá, pero en este caso sería identificativa o no identificativa. no identificativa. Ok, ahí está. Y ya. Ok, ya tenemos nuestro modelo. Después de este modelo, si ustedes quieren, ya aplican el refinamiento. Profe, Ok, mándeme. le hace falta un atributo en renta, ¿Cuál la es? fecha de renta. Ah, es cierto, en la PK, porque quedamos que iban a ser 3, ¿no? Cierto, muchas gracias. Fecha renta. Fecha renta, porque es una PK que requiere de las 3 para el caso en el que quiera rentar la misma película, ¿no? Exacto. Ok. Obviamente este modelo no está tan refinado, ¿no? Porque para empezar, ¿se acuerdan que yo les dije, eviten PKs así tan pesadas? Pero ya en el refinamiento, ¿qué harían? Las convertimos a artificiales, incluyendo esta, ¿ok? Y a lo mejor cambiamos algunos nombres, ¿ok? A lo mejor no necesito poner aquí tipo, la palabra tipo película completo, aquí en descripción tipo, a lo mejor nada más le pongo descripción. Aquí en lugar de ponerle tipo película, le pongo clave, ¿no? Del tipo de la película y ya. Y entonces ya tenemos nuestro modelo refinado. ¿Ok? Bueno, con esto ya terminamos este ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, antes de pasar al siguiente subtema, quiero repasar con ustedes los pendientes que traemos. ¿Ok? Tenemos ya varias cosas que otra vez se nos están acumulando y tenemos que empezar a sacarlos porque ya se aproxima la fiesta 2. Como son bien fiesteros, me dijeron, quiero fiesta, quiero fiesta. Entonces, pues ahí va la fiesta, ¿no? Ahí viene la fiesta más bien. Pendientes, ¿qué pendientes tenemos? Entonces ya decíamos que el quiz, tema 4, hoy lo hacemos. ¿Ok? Quiz, tema 5, mañana. ¿Ok? Tenemos también este ejercicio práctico número 4, que ya no recuerdo si está en Classroom, creo que todavía no les pongo la entrega, ¿verdad? ¿O sí? Recuerden. Todavía no. Ok. No, todavía no. Tenemos serie repaso parte 1 y me parece que nada más, déjenme checo. No me acuerdo si son 2 o es una parte.
Parte 1 y sí, ya me acordé, sí son 2. Ok, entonces tenemos serie, repaso, parte 2. Tenemos que sacar todo esto antes de la fiesta y luego ya vendría la fiesta. Esos son nuestros pendientes que tenemos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por este ejercicio. Lo vamos a dejar, yo creo que hasta el final, así. ¿Ok? Mucho trabajo, ¿verdad? ¿No hacemos nada? Sí, mejor. ¿Así, directo al examen? Bueno, con No, puro No es examen. cierto, no es cierto, no es cierto. Ah, ¿verdad? Bueno, Profe, el ejercicio práctico 4 es, o sea, si vamos en laboratorio es para mañana también, ¿no? ¿O no? ese es independiente del laboratorio. Este está diseñado para ustedes, para el grupo de teoría. Ah, ok. Ok, las prácticas de laboratorio es otra cosa, ¿no? Ese es, que bueno, quien también las quiera hacer, adelante, pero eso es nada más son para el laboratorio. Ok, entonces, mejor, dice, no hacemos nada y nos pone 10. Ajá, imagínense qué clase de profesionistas está uno generando. el mejor. Los mejores, ¿verdad? Sí, cómo no. Dice, ni yo ni ustedes. Entonces, un 7. ¿Se conforman con un miserable 7? Lo firmo, profe. No, 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 no. Qué barbaridad. Bueno, entonces, a ver, ¿cuándo vamos a calificar esta serie? Pues yo creo que va a ser el martes, ¿verdad? El martes. Esta, pues va a ser el jueves. Estas series, la 1 y la 2, son muy chiquitas. ¿Ok? Realmente son series pequeñitas. La de la parte 1 es una tablita para que practiquen los conceptos del tema 4, en especial los de dependencias parcial, no, perdón, independencia, dependencia de existencia, participación opcional obligatoria, las cardinalidades y las notaciones. Para eso es este. Y el 2, ojo, este es de normalización. Hay unos ejercicios bien interesantes. Esta serie yo creo que es la que más me gusta de todas las series que hemos hecho. Esa serie de normalización está basada ahora sí que en casos de la vida real. ¿Ok? Son ejercicios que están totalmente inspirados en cosas que he visto en la práctica afuera. Y se van a dar cuenta que no están tan obvios, ¿no? Pero aplican los conceptos que vimos, tal cual. ¿Ok? Entonces, esa va a ser el jueves y el ejercicio práctico 4, pues ni modo, vamos a tener que revisarlo el viernes. Y fíjense, les estoy recorriendo todavía mucho el examen. Yo quería hacer examen la siguiente semana, pero bueno. ¿Ok? El viernes siguiente. Entonces, y espérense que todavía aquí nos faltaría, pues yo creo que lo vamos a tener que poner aquí. Pues nos falta un quiz, ¿no? Para la fiesta 2. Pues tendríamos que hacerlo ese mismo viernes de la siguiente semana. ¿Ok? Eso necesitamos sacar para el parcial 2. ¿Vale? Entonces, para que vayan viendo, ya está en el Drive, ya está tanto las series como su ejercicio práctico. Nada más dejen corroboro. Aquí ya deben de tener ustedes los PDFs. En los ejercicios prácticos ya está el ejercicio práctico 4. Básicamente es hacer un modelado. Tienen que ser un modelo entidad-relación y un modelo relacional. El caso de estudio está denso. ¿Ok? Aquí se resume todo lo que aprendimos para su segundo parcial. Si ustedes sacan bien este ejercicio y si practican con los de los laboratorios, si pueden,
igual el segundo parcial les va a dar risa. ¿Ok? Y también ya están aquí las series de repaso, los ejercicios de repaso, que sería la parte 1 y la parte 2. ¿Ok? Entonces, pues para que ahí tienen mucho en qué divertirse. ¿Ok? Ahí están las fechas, entonces vayan, sacan. Digo, estos dos los sacan, yo creo, en un ratito, en 1 hora cada uno, yo creo. Bueno, el de esta tal vez no tanto, porque tiene su chiste, el de normalización. ¿Ok? Todo esto para diciembre, no, para viernes de la siguiente semana. ¿Ok? Entonces, y ya el examen, pues seguramente va a ser la de esta semana que viene, la siguiente. ¿Ok? Bueno, nada más ahí para que vayan midiéndole el agüita, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente subtema. ¿Cómo andamos de tiempo? 8:18. Ok, vamos bien. Entonces, ¿dudas de esto, de los pendientes? ¿Nada? Ok. En la fiesta dice aquí Gaby que ella es la piñata. Qué feo caso, ¿no, güey? Bueno, no se preocupen, pueden volver a participar en el curso de bases el siguiente semestre, ¿no? La UNAM los acepta con los brazos abiertos las veces que quieran. Bueno, ni tantas veces ya, ¿verdad? Pero unas cuantas sí. Ok, entonces, siguiente subtema. Ok. Aplicación de formas normales de orden superior. Hasta ahorita llevamos 3 formas normales, pero nos faltan otras 2. Ok, a estas otras 2 se les llaman formas normales de orden superior porque ya no son tan comunes. Normalmente decíamos llegamos a nivel 3, pero todavía, a pesar de tener un modelo en nivel 3, pudieran existir más anomalías, más redundancias. Ok. Si acepto oyentes, sí, siempre he aceptado oyentes, no se preocupe. Por eso. Entonces, ¿cuáles son esas 2 formas normales de orden superior? La forma normal de Boyce-Codd y la cuarta forma normal. Vamos a empezar a analizar la primera. Se llama así la forma normal de Boyce-Codd porque, digamos, estas 2 personas fueron las que la propusieron e identificaron anomalías que ocurrían a pesar de tener una tercera forma normal. Entonces, miren, la voy a explicar a nivel abstracto, a nivel genérico, y ya después vemos un ejemplo real para que quede bien claro el concepto. La forma normal Boyce-Codd trabaja sobre el siguiente escenario. Como pueden ver aquí, tengo una tabla que tiene una PK compuesta, A y B, y tenemos 2 atributos dependientes. Entonces, A y B son atributos determinantes, C y D dependientes. Entonces, tenemos nuestra PK que está identificada con estas líneas acá arriba, pero resulta que detectamos una dependencia de este tipo. Este atributo C resulta que al tener esta flecha, ¿ok? Es decir, tenemos algo como esto. C puede determinar de manera única a los valores de B, ¿ok? Quiero que ustedes me digan a qué se le parece esto o qué es esto, de acuerdo a los conceptos que hemos visto. ¿Se acuerdan que acá arriba dibujamos, bueno, o les mostré un diagrama más o menos del estilo? Aquí con la tabla original, así, en donde tiene la PK, que es lo de arriba, en donde tiene parciales, hay transitivas. ¿Ok? Traten de relacionar este diagrama con el que les acabo de mostrar. Entonces vean las parciales, las transitivas. En este escenario tenemos la PK, que sería esto, pero quiero que me digan qué sería lo de abajo. O de plano no se le parece a nada, o no coincide, o qué observan. ¿Sería alguna dependencia parcial o transitiva? ¿Podría ser transitiva? ¿Podría ser transitiva? ¿Qué opinan?
¿Alguien más apoya esa idea o no? Para que sea transitiva, acuérdense qué característica, qué requisito se debe cumplir. Sería igual el atributo del lado izquierdo no debe formar parte de la PK. Ajá, pero tampoco el derecho. Ujú. Entonces una transitiva no. Dice aquí Gabriel que es transitiva pero invertida. No, porque Sería más como parcial invertida, ¿no? exacto, más bien es como parcial invertida. Si estuviera al revés, de B a C sería como una parcial válida, así la ubican, exacto, es como una parcial invertida. Entonces, cuando hay una parcial invertida es como que hay algo raro aquí en este diseño. ¿Por qué? Porque vean, se supone que B forma parte de la PK, pero ahora resulta que hay un atributo que todavía está más arriba de B. ¿Ok? Es como una analogía, podría ser como que B es el jefe, pero resulta que C no es el jefe, pero sabe más que B. Ya ven que ni pasa aquí en México, ¿verdad? ¿Sí le cacharon a la analogía o no? O sea, cuando tenemos un jefe que ni sabe nada, pero bien que tiene su puesto, y, y los pupilos de ese jefe saben más que el propio jefe, ¿no? Aquí es un claro ejemplo, que importa más el empleado que el jefe, me preguntan aquí, ¿no? Entonces, es un escenario en donde B resulta que, pues fue seleccionada como PK, pero resulta que C puede determinar sus valores. Cuando eso ocurre, quiere decir que C tiene más poder, tiene más capacidad, o por lo menos está al mismo nivel que B. Y si eso es válido, entonces pudiéramos intercambiarlos. Podríamos decir, ¿sabes qué? B y C tienen el mismo nivel, saben igual. Por lo tanto, C también podríamos haberlo elegido como parte de la PK, por el hecho de que C puede determinar a los valores de B. Exacto. Es decir, es como si le diéramos un incremento de sueldo a C y ahora lo pasamos como jefe y a B lo bajamos de nivel. Qué mala onda, ¿verdad? Más bien sería justo, ¿no? Porque B es jefe y resulta que ni sabe nada, entonces más bien B debería de estar ocupando el lugar de C y al revés, ¿no? ¿Ok? Y dice, pero C no es familiar del dueño, no se puede. Bueno, pues sí, ¿verdad? Lo que pasa es que resulta que B pues era el amiguito íntimo del dueño, ¿verdad? Entonces, pues por eso está ahí, pero bueno. Ya ven que eso no se da aquí, no, no, no. Esos son otros lados, aquí no. Entonces, pues como detectamos esa cuestión, pues aprovechando que C tiene el mismo nivel que B, entonces podríamos hacer un switch entre ellos. Si los invertimos como debería de haber sido tal vez, me queda algo así. ¿Sí lo ven? ¿Ven la diferencia entre esta y esta? Intercambio a B y a C, pero obviamente se sigue respetando esta dependencia funcional que C determina a B. Pero aquí hay una cosa interesante. Al hacer este switch, ahora sí que se formó aquí. ¿Qué sería esto? Ahora sí. Dependencia parcial. Exacto. Ahora sí ya formamos una dependencia parcial. Esta ya es una dependencia parcial válida. Y si detectamos una dependencia parcial con una PK compuesta, ¿qué le podemos hacer a esta tabla? Tengo una tabla con una PK compuesta y tengo una dependencia parcial. ¿Eso qué significaría? Si tengo una dependencia parcial, ¿qué le puedo hacer a esa dependencia parcial? Exacto, una tabla nueva. O sea, en otras palabras, puedo quitar o eliminar esa dependencia parcial. Por lo tanto, significa que esta tabla tiene alguna anomalía, ¿no? Y por lo tanto, si le quito la dependencia parcial, puede ser que se corrija. Entonces, pregunta,
¿En qué nivel de normalización debería de estar la tabla antes de quitar la dependencia parcial y a qué nivel paso si la quito? Pregunta de quiz, por ejemplo. Está en, está en la primera forma de normalización y si la quita pasa a la segunda. Exacto, muy bien. Cuando pasamos a segunda ya no hay una parcial. Entonces, siguiendo así el ejemplo genérico, ¿cómo me quedaría la tabla nueva? Una tabla nueva en donde su pk, ¿quién va a ser? C y su atributo dependiente es B. Entonces, aquí tendríamos esta tabla nueva. C con su atributo B. Y la original, vean que aplicamos la misma regla. Se queda el atributo determinante que es C y el atributo dependiente que era B se fue. ¿La vieron? Entonces, en realidad, ¿quién fue el atributo que me estaba generando anomalías o redundancias? Una vez que ya quitamos, que ya dividimos, ¿quién fue realmente el atributo que salía sobrando de la tabla original? Exacto, el atributo B, porque lo eliminamos de la original. Entonces, este atributo me estaba generando redundancias. Pero al aplicar un voice code, es decir, detecto que puedo hacer una inversión de atributos, formo una parcial, saco esa parcial y ya me queda mi tabla normalizada. La tabla original ya no tiene B. ¿Ok? Entonces, ese es el chiste de un voice code. ¿Se fijan? No es tan trivial. Es una combinación de hacer un switch con una PK compuesta y luego detectar la parcial y luego quitarla. Por eso se dice que esta es una forma normal de orden superior, ya no es tan directa. ¿Ok? A nivel general se entendió la idea de esta forma normal. Bueno, vamos a pasar a un ejemplo ya con datos para que quede más claro. ¿Ok? Entonces, básicamente, este es el resumen que es justamente lo que les acabo de decir. ¿Ok? Bueno, el ejemplo. Dice el ejemplo. Yo creo que necesito a alguien que me ayude a leer para que no se aburran de mi voz horrible en el micrófono. Entonces, Yo ¿quién lo leo quiere si quieren. Yo leer? le, Ok, vamos a darle a oportunidad a quién. Que lo lea Gaby, ya que se anda ofreciendo como piñata de diciembre, entonces ahora que Gaby lea. Ándale, Gaby, lee. Ay, profe, bueno, va. Ah, El ejemplo, ¿verdad? Dice, el registro de las asesorías impartidas por los profesores de una facultad. Para la mayoría de las asignaturas que se imparten en la facultad se ofrecen asesorías. Cada asesoría se identifica por una clave y por un asesor responsable. Por ejemplo, el profesor Miguel es el responsable de las asesorías de cálculo. El estudiante puede solicitar las asesorías que requieran. Al acudir a sus asesorías, se almacena la duración en minutos. El modelo relacional que se genera para modelar estas reglas de negocio es el siguiente. ok, muy bien, muchas gracias. Ok, y bueno, y el diseñador hizo esto. O sea, ustedes. Este fue su modelo que propuso. Échenle una escaneada rápida y a ver, quiero que me digan si están de acuerdo o si ven algún problemita. ¿Ok? Antes, no vean más para abajo del PDF. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? Bonito, dice Enrique. Ok, se ve bien, están de acuerdo, se ve. Parece, ¿no? O ve se a ve alguien, bien. o alguien ve algo extraño. Pues resulta que este modelo le faltan cosas, dice aquí. ¿Cómo qué? La clave de la asesoría, aquí está, mira, aquí está, la clave de la asesoría. Aquí está. Ok,
Tiene todos los atributos, pero se ve bien, pero tiene detalles. Miren, vamos a ver los datos. Tal vez viendo una muestra de datos puedan darse cuenta que hay algo raro aquí, sobre todo con la tabla intermedia. Ahí está una pequeña muestra de datos. Vamos a hacer nuestro clásico análisis y ver si hay aquí redundancias o no. La primera columna, ¿qué será? ¿Una redundancia necesaria o innecesaria o necesaria o no hay redundancia? Innecesario. Innecesario. Necesaria. Redundancia necesaria, porque acuérdense no perder de vista que esta tabla que almacena las asesorías a las que acuden, ¿no? ¿Alguno de ustedes fue a las asesorías que dan en el anexo de las materias del anexo? No. ¿No? Sí. Queda ahí en la biblioteca. Cuando yo era estudiante iba a esas asesorías y me traumé porque nada más salía regañado por el profesor. Casi me decía, cámbiate de carrera. Yo así de, ok. Lo bueno que no Ahora le hice también las caso. dan alumnos. ¿Las dan alumnos? Uy. Bueno, pues mientras sean buenas. Pero sí, 2 veces casi me dijeron, uy, no, cámbiate de carrera. Y así de, ok. Asesor ID, ¿qué me dirían? ¿Redundancia necesaria o innecesaria? Necesaria. Necesario. Es una redundancia necesaria porque pues necesito saber quién me dio esa asesoría. Clave de asesoría. Y bueno, aquí me dijeron necesaria, pero yo ya estoy dudando, así como que, pero la voy a dejar así. Clave de la asesoría. Como que estas dos tienen que ver, ¿no? Sí. Como que una es la necesaria y la otra no. La duración, ¿qué me dirían? Vamos a dejar estas dos. La duración, ¿qué me dirían? No hay redundancia. Aquí de plano no hay redundancia porque aquí se guarda lo que los minutos de la asesoría. Si llegan a coincidir, pues meramente eso. Esta no es redundancia. Pero aquí como que serán las dos necesarias o qué. Como que aquí hay No, algo, a mí ¿no? lo que se me hace raro que la clave de asesoría sea la misma para estudiantes diferentes. En este caso, para el estudiante 1 y el estudiante 2. Lo que Es que depende del asesor ID, ¿no? La clave de Exacto. asesoría. La clave de la asesoría en realidad de qué depende. O el asesor ID de qué depende. Porque vean esta regla. Cada asesoría se identifica por una clave y por un asesor responsable. O sea, cada asesoría tiene su asesor. Por ejemplo, el profesor Miguel es el responsable de las asesorías de cálculo. Entonces, con base a la regla, ¿qué me dicen de esto? Por cada vez que vaya yo a una asesoría, ¿necesito guardar al asesor o a la asesoría? O a Ah, la las clave de dos. asesoría. Entonces, ¿quién es la redundancia necesaria en realidad? Clave de La asesoría. asesoría. Esta es la necesaria y esta es ¿qué? Innecesaria. ¿Necesito yo guardar al asesor cada vez que voy a una asesoría? ¿Sí o no? O sea, yo voy a la asesoría de No. cálculo y no necesito guardar al asesor. Entonces, esta columna es innecesaria. ¿Ok? ¿Sí le cacharon? Entonces, en ejercicios de normalización ya se dieron cuenta que eh, este análisis de poner redundancias necesarias y innecesarias les da mucha visión, les ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando con los datos y quién realmente debería de quitarse. Entonces, siempre háganse esa pregunta, ¿realmente necesito de esta columna o de esta otra? Entonces, vean, aquí nos dimos cuenta que esta columna debería de quitarse, debería de irse. Pero observen aquí el diseño que hizo este diseñador que su profesor le puso 7, así nada más, ¿verdad? Y por lo tanto no aprendió y generó este modelo allá en una empresa y ahora la empresa tiene problemas de inconsistencias por redundancias. Ah, pero el alumno sacó 7.
¿Mm? Entonces, este diseño tiene un problema. Dicen aquí, con ese diseño solo se puede dar una sola asesoría. Aparte también, ¿no? Si yo voy 2 veces a la misma asesoría, ya no puedo. ¿Ok? Pero aparte de ello, entonces vean, aquí acabamos de detectar que asesor ID es redundante, pero vean, este señor, este diseñador, lo puso inclusive como PK, asesor ID, o sea, peor tantito. Forma parte de la PK. ¿Ok? Ahora, ¿cómo le hago para poder quitar asesor ID si forma parte de la PK? Aquí ni siquiera puedo quitarlo porque forma parte de la PK. ¿Vale? Entonces, en su lugar, vean, en su lugar, ¿quién debería de estar si no es asesor ID? ¿Quién podría sustituir a asesor ID? Va a La clave pasar, asesoría. exacto, va a pasar exactamente un voice code, porque si fijan, la clave asesoría está acá abajo, pero no se seleccionó como PK. En realidad, el atributo que debió haber sido PK, ¿quién es? Clave asesoría. ¿Ok? Entonces, miren, ahorita tenemos esto. Estudiante ID con asesor ID y clave, asesoría y duración. Pero en realidad, si se fijan, con la clave de asesoría puedo determinar al asesor ID. ¿Falso o verdadero? Esto será falso o verdadero, esta flechita que está aquí. Es verdadera, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes detecten un atributo, sobre todo en una tabla intermedia, y resulta que este atributo no es PK, pero tiene las mismas características de una PK, es decir, pudiera haber sido parte de la PK, entonces debe haber un atributo que podríamos decir que es una falsa PK, o un atributo que no debería de estar aquí, que en este caso es el asesor. Entonces puedo hacer un switch. La verdadera PK es clave asesoría y entonces las invierto. ¿Se fijan? Estudiante ID y clave asesoría. Al invertirlas, entonces ahora sí que se formó aquí una dependencia ¿qué? Parcial. Y con esto ya el intruso que era asesor ID, ¿se acuerdan que el asesor ID es el que queríamos quitar? Lo puedo normalizar a través de la segunda forma normal. ¿Ok? Ya no es parte de la PK, ahora la PK es clave asesoría y por lo tanto ya puedo quitar al asesor ID. Acá arriba originalmente no lo puedo quitar porque forma parte de la PK. Entonces, en resumen, cuando tengan una tabla intermedia, normalmente que proviene de relaciones muchos a muchos, y en esa tabla intermedia le agregan más atributos, se fijan aquí tiene más atributos, pueden incorporar anomalías que se resuelven con un voice code. Entonces, digamos, la forma rápida para ver si se requiere de voice code, primero tienen que checar que sea una tabla intermedia, muchos a muchos, generalmente, y que tenga atributos de más, atributos que no deben de ir. Ahí podríamos aplicar voice code. Entonces, tengo la dependencia parcial, ¿qué hago? Le aplico segunda forma normal y entonces la quito. Voy a generar una nueva tabla que sería esta, ¿están de acuerdo? Porque esta es la dependencia parcial, que me quedaría así. Clave asesoría con asesor ID. ¿Cómo bautizaríamos a esta tabla? Si es clave asesoría con su asesor, ¿están de acuerdo que le pondríamos qué? Pues asesoría. Y a la tabla original ya le quitamos al asesor ID, que era el atributo que, como acabamos de ver aquí, acordamos o concluimos que este era una redundancia innecesaria, por lo tanto hay que quitarla. Entonces, el nuevo diseño me queda así. Y a nivel general, ¿qué fue lo que le falló al diseñador? Que se comió una tabla. ¿Qué tabla le faltó aquí? ¿Qué tabla fue la que le faltó a este diseño? Asesoría. Es decir, le faltó una tabla que se llamara ¿qué? Asesoría.
¿Quién es la PK de asesoría? La clave de la asesoría. Ajá. ¿Y qué otro atributo tiene? Asesor. Al asesor ID, que es este asesor que está aquí. Al asesor ID. En realidad, entonces, ¿qué le falló al diseñador? Que esta FK que intentó poner acá se la agregó de más a la tabla intermedia. Este tipo de anomalía se da cuando nos da flojera hacer una tabla más o no identificamos bien que se requiere una tabla más y entonces la ligamos directo con la intermedia. Aquí el diseñador lo que tuvo que haber hecho es quitar esta relación y en lugar de ponerla acá, debió haber hecho esto para que fuera una FK. ¿Ok? Exacto, y con una relación no identificativa. Eso fue lo que le falló. Y ya ven, ustedes me dijeron que estaba bien bonito el diseño y resulta que no. Ya vieron que no estaba tan bonito el diseño. ¿Ok? Entonces, pues ya a la hora de aplicar la segunda forma normal, pues justamente me queda esto. La tabla intermedia en realidad nada más debería de tener el estudiante, la clave de asesoría a la que va y la duración. Y ya si yo quiero saber quién es el responsable de esa asesoría, sería agregando este catálogo. ¿Vale? Y para resolver el problema, si yo quiero ir varias veces a la misma asesoría, aquí le puedo poner una fecha o un artificial. Y acá abajo le pongo la fecha para distinguirlas. ¿Vale? Pero bueno, ya no les quise poner lo de la fecha para no meter más complejidad, pero básicamente esto es voice code. ¿Vale? Entonces, repito, ¿cuándo se va a dar voice code? Primero, una tabla intermedia que se ve media rara. Una tabla intermedia que se ve media rara. ¿Cómo puedo confirmar que hay un problema? Hago una pequeña prueba de escritorio y analizo qué columnas pueden tener redundancia innecesaria. Detecto que una columna tiene redundancia innecesaria, me doy cuenta que es parte de la PK, que sería el peor de los casos, pero tal vez pueda hacer una inversión o un switch con uno de los atributos de acá, de abajo, para formar una dependencia parcial. La formo, la elimino y entonces ya separo el atributo que me estaba generando la redundancia. Preguntas, dudas, porque de este no tengo otro ejercicio. Ese ejercicio les viene un ejercicio, pero hasta en la serie. De hecho, les voy a dar un tip. En la serie viene un ejercicio donde tienen dos problemas. Tienen que resolver un voice code y tienen que resolver un problema de cuarta forma normal, que vamos a ver ahorita en un momentito, en un solo ejercicio. Está bien interesante ese ejercicio, porque se van a dar cuenta que claramente van a ver las anomalías, pero cómo quitarlas no está tan directo. ¿Ok? ¿Ninguna duda? Todo Bueno, bien, profe. ok. Vamos a pasar entonces a la cuarta forma normal, que es la última forma normal que vamos a ver. ¿Ok? Esta está un poquito más fácil de entender y un poco más sencilla de resolver. ¿Vale? La cuarta forma normal dice, para que una tabla esté en cuarta forma normal, la tabla debe de estar de entrada en tercera forma normal. Y ahora se han eliminado un nuevo concepto, dependencias multivalor. Entonces ahora tenemos tres conceptos, dependencias parciales, dependencias transitivas y ahora agregamos uno que son dependencias multivalor. ¿Ok? Cuidado con este concepto, dependencias multivalor. Vamos a ver de qué trata. Fíjense, la definición de una dependencia multivalor no es tan sencilla de entender, véanla. Ocurre cuando la PK de una tabla determina múltiples valores de dos o más atributos y cada uno de esos atributos son totalmente independientes entre sí.
no hay relación entre ellos. ¿Ok? No está tan sencillo, ¿verdad? ¿Cómo interpretamos esta definición? Fíjense, a nivel general se los voy a plantear de esta manera. Tengo una tabla que tiene su pk. Un ID, por ejemplo, aquí no me importa cuál. Y tengo atributos C1, C2, y vamos a suponer que tengo C3 y C4. Si tenemos una tabla así, significa que con el valor de estos IDs puedo determinar de manera única a todos los atributos, lo cual es verdadero. Si no, pues no sería PK este atributo. ¿Ok? Los identifico bien de manera única a los 4, pero resulta que si analizamos entre ellos, vamos a suponer que C1 y C2 tienen cierta congruencia, tienen cierta relación, pero entre C3 y C4 nada que ver. O sea que estos dos atributos con respecto a los otros dos, nada que ver. Entonces se dice que hay una dependencia multivalor porque esta PK determina a este conjunto de atributos, a estos atributos, pero también determina a este otro conjunto. Por eso es multi, porque son dos conjuntos, pero entre estos conjuntos, nada que ver. ¿Qué significa eso de nada que ver? Que de repente agregamos un atributo que no tiene una relación o no es un atributo natural de la tabla. ¿A qué me refiero? Si ustedes en una tabla ponen, por ejemplo, el nombre y ponen el apellido paterno, hay una cierta correspondencia entre estos atributos, ¿están de acuerdo? O sea, ¿qué relación habría entre el nombre y el apellido paterno? Pues que es un atributo que le corresponde al estudiante o al usuario. O sea, tienen congruencia, tienen semántica, ¿no? Es el apellido paterno que le corresponde al nombre. Pero cuando agregamos un atributo que nada que ver con el de arriba, podemos generar dependencias multivalor. ¿Cuál puede ser un ejemplo de algo que nada que ver? Vean este ejemplo. Vamos a hacer este pequeño caso de estudio y vamos a ver por qué algunos atributos van a generar dependencias multivalor. Necesito otro voluntario o voluntaria que me ayude a leer este pedacito. ¿Quién? Ya ve, a Gaby ya le está regresando la pedrada. ¿Cómo se ve que son amigos, verdad? Ándale, Carlos, ponte a leer. Lo de ejemplo, Ajá, adelante. programas y proyectos en los que puede estar inscrito un empleado. Un empleado puede estar asignado a uno o más proyectos. Un proyecto está formado por varios empleados. Un empleado puede participar en uno o más programas voluntarios de apoyo. Un programa de apoyo está integrado por varios empleados. Ok. Si ustedes se fijan, aquí hablamos de empleados, proyectos y programas. En estas primeras dos enunciados, ¿qué tipo de relación detectaron? Muchos o muchos. Muchos a muchos, ¿verdad? Un empleado puede estar asignado a varios proyectos y un proyecto está formado por varios empleados. ¿Ok? Y luego, ¿qué pasa con los programas? Igual, un empleado puede participar en uno o más programas voluntarios de apoyo y un programa de apoyo está integrado por varios empleados. ¿Ok? No, bueno, en mi grupo reina la amistad, ¿verdad? No, bueno. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Hmm. Ok. Entonces, tengo empleados, programas y proyectos y resulta que nuestro super diseñador, ¿verdad? Que cursó bases y que se andaba durmiendo las clases en línea y que le pusieron 7, propuso este diseño. Misma pregunta para que hice hace rato. ¿Lo ven bien? ¿Se ve bonito? ¿O detectan algún problema?
O sea, Gaby encantada aquí con Carlos y toda la cosa, ¿verdad? Pero mejor analiza el modelo y luego vemos. Dice asignación empleado, creo que se puede dividir, ¿verdad? Como que esta tabla otra vez tiene detalles. Entonces, la cuarta forma normal, efectivamente, también podemos identificar cuando hay un problema de cuarta forma normal, cuando hay detalles en tablas intermedias. Las tablas intermedias pueden generar problemas de anomalías que se resuelven con las formas normales de orden superior, cuando agregamos atributos que no deberían de ir realmente. Se ve rara, ¿no? La tabla intermedia. Además, vean que tiene estos nulos. También cuando en una tabla intermedia tengan por ahí nulos, probablemente hay anomalías. La intermedia está rara, exacto. Ahora vean la muestra de datos. En la muestra de datos nos vamos a dar cuenta todavía más. Vean que tenemos, por ejemplo, aquí al mismo empleado, que es el 10, y que podemos decir que tiene asignado los proyectos 4 y 5, lo cual pues está bien. Pero ¿qué le pongo en el programa? ¿Por qué le pusieron nula aquí? ¿Qué significa estos nulos? ¿No? ¿No se imaginan? Estos nulos están aquí porque son opcionales. ¿Por qué? Porque los programas no tienen nada que ver con los proyectos. El hecho de que un empleado participe en estos dos proyectos no significa que deba participar en ciertos programas. Entonces, por eso aquí el diseñador pues se le ocurrió ponerle null. ¿Ok? Ahí es donde se forma una dependencia multivalor. Es una dependencia multivalor porque tenemos dos columnas en la misma tabla que están siendo identificadas por la misma PK, lo cual es correcto, pero entre estas dos columnas no tienen congruencia, no tienen sentido ni significado para las reglas de negocio. ¿Ok? Cada asignación es independiente, las asignaciones de proyecto y las asignaciones de programa, pero aquí el diseñador le dio flojera hacerlo por separado y las puso en una sola y por lo tanto generamos este tipo de dependencias. Y al revés igual, este empleado es muy bueno, tiene dos proyectos y aparte trabaja o más bien participa en programas de apoyo, ¿no? Reforestación, qué sé yo, trabajo social. Entonces está en estos dos programas. Y nuevamente, el hecho de que esté en estos dos programas no quiere decir que tenga que ponerles un proyecto en particular. O sea, el programa 2 no tiene nada que ver con el proyecto 4. Entonces son dos dependencias multivalor que deberían de separarse. ¿Ok? Entonces es ahí donde vemos que tiene un problema de cuarta forma normal. ¿Vale? ¿Cómo lo separamos aquí para hacer la eliminación de las anomalías? Es muy sencillo. La regla me dice que por cada dependencia multivalor debo de tener una tabla nueva. O sea, hace una para proyecto y otra para programa. Y pues básicamente aquí sería, si detectamos dos relaciones muchos a muchos, debería de haber, ¿qué? Dos tablas intermedias. Entonces, la cuarta forma normal me dice que básicamente, en resumen, no factorices relaciones muchos a muchos. O sea, si detectan dos relaciones muchos a muchos, no intenten poner una sola intermedia para las dos relaciones muchos a muchos. Si la ponen, van a generar dependencias multivalor. ¿Vale? Entonces, como lo corregimos, pues, como debió haber sido, una tabla intermedia para proyecto y empleado, que sería proyecto empleado. Vean que aquí ya nada más hay proyecto y empleado. Ya no tengo nulos. Y una intermedia para entre empleado y programa, que se llame pues programa empleado. Y con esto ya eliminamos los nulos y ya no tenemos esta dependencia aquí media rara. ¿Ok? Eso es cuarta forma normal. Dice aquí Ricardo, o sea, cada tabla intermedia para cada relación MM, no juntar todas las relaciones MM. Correcto.
Correcto, ese es el mensaje de la cuarta forma normal. ¿Ok? No reutilicen tablas intermedias, aunque de repente vean que son muchas, porque aquí el diseñador que dijo, pues las voy a juntar, ¿no? Pues son asignaciones, las juntó y pues generó una anomalía de dependencias multivalor. ¿Ok? ¿Genera mucho impacto? Eso generalmente no. Generalmente no, no genera tanto impacto. Habría que analizar ya dependiendo las reglas particulares de cada caso, si eso impactaría tal vez en joins, porque al separarlas sí puede haber que ahora se requiera hacer otro join, porque vean, pues ahora tengo 5 tablas, entonces, y voy a agregar un join de aquí para acá y otro join de acá para acá. Ok, entonces, si esto a la hora de hacer consultas empezamos a ver degradamiento en la consulta, podríamos vivir con esto, con estos nulos. ¿Ok? Acuérdense que en base de datos siempre puede que, que no hagamos caso omiso de las buenas, no de las buenas prácticas, sino de un nivel mayor de normalización, podríamos hacer caso omiso con tal de darle beneficio al desempeño. Otro ejemplo claro, ya casi nos acaba la clase, pero se los platico rápido, que ya lo habíamos visto también en pizarrón, bueno, en el salón, que era de las películas y los idiomas, ¿se acuerdan? Que decíamos que una película puede tener muchos idiomas de audio, pero también muchos idiomas en subtítulos. Al developer se le ocurre hacer esto en lugar de tener una intermedia, una para idiomas y la otra para audio. Si las juntan, tienen esto. Por ejemplo, la película 1 en una combinación podríamos decir que sus subtítulos, el uno es inglés, pero que le ponen en el audio. En sentido estricto son independientes, ¿no? O sea, yo puedo elegir el subtítulo y el audio que yo quiera, no tengo por qué hacer combinaciones aquí. Entonces, aquí estoy forzando a que un subtítulo tenga cierto audio. Inclusive podrían ser varias combinaciones, entonces no tengo por qué relacionar a los subtítulos con los idiomas. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, se separa en audio y en subtítulo y entonces ya con eso eliminamos estos nulos y esta dependencia multivalor que tenemos aquí. ¿Vale? Y ya. Bueno, y pues ya acabamos el tema 6. ¿Cómo la ven? Se acabó. Y ya no hicimos el quiz, ya ven. Qué barbaridad. Bueno, mañana haremos doble. Y ahora resulta, ¿no? Que se tiene que ir corriendo al anexo. Ajá. Bueno. Bueno. Vamos a dejarle hasta aquí, chicos. Ya son las 9. Entonces mañana vemos si hay dudas de esta última forma normal. Y hacemos los quizzes mañana, ahora sí. ¿Ok? El quiz del tema 6 es hasta mañana. Digo, perdón, hasta la siguiente semana. Este no. Mañana vamos a hacer quiz del tema 4 y 5, que vamos atrasados en quizzes. ¿Ok? ¿Sale? Es 4 y 5 nada más. 6 todavía no. El 6 es hasta la siguiente semana. ¿Ok? No, que cuádruple ya. ¿Vale? Bueno, entonces, nos vemos, bueno, más bien nos volvemos a escuchar mañana, igual misma liga, misma hora. Hasta luego, profe. Cuídense, buen día. Hasta luego, Estudien profe. del tema 4 y Hasta 5 luego. para sus quizzes. Hasta luego, Hasta profe. luego, Buen día. profe. Hasta Bye. luego, profe. Gracias, profesor. Igual, sí. Igual para laboratorio va a ser, yo les mando un link, ese va a ser otro link, otra liga, porque es otro grupo. Se los mando al rato. Va. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, Para mañana,
En el laboratorio tenemos que llevar algo configurado. Es que me acuerdo que en la práctica pasada dijo que Sí, teníamos que configurar. lo que pasa es que la práctica de mañana en teoría ya es de SQL, Ujú. entonces hay un previo, Sí, déjame ver. lo estuve buscando, pero no encontré ¿No previo. está? Déjame No. ver. Ah, es que sabes que está la práctica de normalización, que creo que todavía está de la vez pasada. ¿Qué es la práctica? 6, ¿no? O es la 7. Ya no me acuerdo. Debería de ser inclusive la 8. Qué raro no está. Sí, no. Este, Ayer estuve buscando porque me acordé que dijo que teníamos que tener ya algo configurado, pero no lo encontré. ok, no se preocupen, entonces, mañana lo vemos entre todos. Ah, ok, Ok, dale. sí, mañana lo Sí, vemos entre todos, porque todavía no he decidido. ¿Se acuerdan que comentamos que a lo mejor querían la práctica de de normalización como es normalización. extra? Ajá. Tal vez mejor mañana hacemos esa, la de normalización, dependiendo cómo anden con su ambiente. Y ya la de SQL la dejamos extra, bueno, fuera del horario de laboratorio, para emparejarnos. Pero le pienso al rato y ya les digo mañana, pero no tienen que hacer nada mejor, ¿vale? Ok, sí, Bueno, bueno. sale, Gracias. cuídense, bye.